Cada vez que suceden tragedias como esas que están pasando en Venezuela, vuelve al debate público la posibilidad de que nuestro país sea afectado por un sismo de gran magnitud. Además de hacernos la pregunta, ¿qué tan preparados estamos a nivel de estructura y respuesta para afrontar una emergencia de este tipo? Este tema vamos a conversarlo con Claudia Hermoso, quien tiene una amplia trayectoria académica y profesional en ingeniería civil e ingeniería sísmica, y Norberto Rojas Mercedes, quien es un referente en la ingeniería estructural en la República Dominicana. Ambos son profesores de INTEC y hoy están con nosotros. Aplauso Gracias. para los profesores, bienvenidos. Si le vamos a decir así, profesor, claro, profesora, para que... Mira, un lujo tener dos voces de este calibre en este magazine. Ángelo Mercedes está en su estudio. Señor, bienvenidos a ambos. 25 para conversar. Pero se impone una primera pregunta a la profesora Hermoso. Después de lo que vivimos con Venezuela, ¿se han sentido otros sismos? Hoy precisamente Venezuela amaneció moviéndose un poco. Hasta acá han llegado, no sé si tiene que ver con eso, pero hemos sentido cierto movimiento el viernes y la gente puso pie en polvorosa y salió corriendo. ¿Se seguirá moviendo la tierra? Bueno, la tierra quiero decir por abajo, la tierra rota, seguiremos sintiendo estos temblores. Es una alerta de que vendrán cosas mayores para el continente y para nuestra isla. Bueno, sí, en cuanto a Venezuela, Ajá. Como hemos tenido recientemente un evento mayor, es normal que los próximos días haya réplicas con eventos incluso con magnitud similar. Ocurrió aquí con el terremoto del 4 de agosto de 1946, que 4 días después, el 8 de agosto, hubo un evento de magnitud similar. Entonces, en Venezuela es totalmente normal que esas réplicas ocurran en las próximas semanas, próximos 10 días. Ahora bien, esos eventos y el evento de Venezuela y que tiemble la tierra aquí en República Dominicana o en otras zonas no están directamente relacionados. O sea, por el hecho de que esté temblando en distintos países, no quiere decir de que aquí también vamos a tener un terremoto en los próximos días, porque siempre ha temblado la tierra. Estos eventos han ocurrido, vamos a decir, en periodos muy cercanos, pero no necesariamente están directamente relacionados. Ajá, siga. Entonces, aquí en República Dominicana, sí, recientemente tembló la tierra, no está, como ya dije, relacionado con el evento de Venezuela, pero en todo momento siempre ha temblado. Sí que nosotros como país estamos a la espera también de un evento sísmico, debido a que el último terremoto que comenté, de 1946, ya han pasado 80 años desde este último evento y se supone que el periodo de recurrencia debería de ser unos 50 años en total y ya tenemos, vamos a decir, 30 años de descuento, como suelen decirse. Claro, o sea, la norma son 50 años y llevamos 80 sin tener uno de una magnitud considerable, pero siempre se está temblando la tierra. Sí, siempre. Profesora, ¿y eso aumenta, esos 80 años de gracia que hemos tenido, aumenta la probabilidad de que cuando pase sea mayor? No, no necesariamente, pero ya nosotros conocemos de por sí que la falla septentrional, que es la que tiene el mayor potencial sísmico de la isla, puede romper hasta una magnitud máxima de 8 o 8.1. Entonces, podemos esperar un evento entre esa magnitud, puede ser menor, pero eso no lo podemos estimar. No necesariamente porque haya pasado tanto tiempo, quiera decir que vamos a tener el evento máximo de la falla. ¿Qué de cierto hay? Esto se comenta mucho en las calles, no es academia, pero dicen que cuando la tierra tiembla en un lugar es como si estuviera liberando energía y que entonces esa liberación podría influir en que no tiemble en otro lado por un buen periodo de tiempo. Yo recuerdo que cuando Haití tembló se comentaba eso, aunque Haití nosotros somos parte de la misma isla, es distinto, pero en este caso de Venezuela, por ejemplo, disminuye el temblor de Venezuela o los temblores de Venezuela disminuyen la probabilidad de que ocurran temblores de gran magnitud en otras partes del mundo. No está correlacionado, porque es que Venezuela tiene su sistema tectónico, justo donde ocurrió, tienen varias fallas, que es la falla de San Sebastián, el Pilar, Boconó. Esas fallas, con su periodo de recurrencia, le llegó el momento de liberar esa energía. Incluso el primer evento, pues, influyó en el segundo. No sabemos si fue un mismo segmento de la falla que activó o otra falla cercana, porque hay varias en la misma zona, pero
así, de manera independiente, nosotros también tenemos nuestro sistema de falla y la de nosotros también ha estado acumulando energía que eventualmente la tiene que liberar, así como otros países. Que en cuanto a la falla o las fallas que afectan a República Dominicana, ¿cuál es la más peligrosa y por qué? La que nos afectó en el 46, 46. ¿Cuál es? Si esa es la más peligrosa o la más complicada, se puede calificar así, no sé si lo estoy a veces mentalmente asociando con huracanes y ciclones, categoría 1. ¿Ustedes lo clasifican así también los tipos de falla? Podríamos decir que sí. Si hablo en función de la isla, tenemos dos fallas que tienen el mayor potencial sísmico, que es la falla septentrional, que cruza toda la zona norte, y la falla de Enriquillo. Ahora bien, la falla de Enriquillo afecta mayormente a Haití, de igual forma también a la República Dominicana, porque somos una isla, pero afecta de manera más directa a Haití. Entonces podríamos decir que la que más nos preocupa a nosotros como país es la falla septentrional. Exactamente. Y también tenemos lo que es la trinchera de los muertos aquí, al sur de Santo Domingo, y también la Hispaniola Norte, al norte de la República Dominicana. Ahora, ¿se ha sentido a veces movimientos telúricos en el canal de la Mona? O sea, entre República Dominicana y Haití, originados en el mar. Sí. ¿Ahí qué falla, a qué falla pertenece eso? Bueno, tenemos lo que es el Canal de la Mona, que es un sistema de falla, y por ejemplo, recientemente hubo el terremoto ahí en el este, que lo asociaron con lo que es el Canal de la Mona, pero también en el este tenemos lo que es la falla de Higüey o Yuma, que también se le suele llamar. Y esos eventos que están ahí relacionados, pues está directamente relacionado a esos sistemas tectónicos. ¿Cuánto nos afecta la fosa de Batle, que creo que está al sur de Cuba o algo por el estilo? No, a nosotros no nos afecta, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, profesor, yo quiero hacerle la bienvenida al profesor. Ajá. Muchos dominicanos, incluyéndome, vivimos en edificios viejos que no necesariamente han estado preparados, ¿verdad? O que cumplen con los estándares sísmicos. Según su conocimiento, ¿qué porcentaje hay de edificios que cumplen con esos requerimientos? Buenas tardes. Bueno, esa pregunta yo no tengo la respuesta correcta. Quizás quien pudiera darle ese dato de forma correcta. Y diríamos que también no sería completo, sería el Ministerio de la Vivienda. ¿Por qué? Porque no todas las edificaciones pasan por el proceso de revisión que establecen los mecanismos acá para construir y lo que serían viviendas de tipo formal. Pero lo más importante de todo esto es que asegurarse que la estructura donde usted vive sea formal, que haya pasado por un proceso de revisión por parte del Ministerio de la Vivienda, anteriormente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Y cómo yo pudiera hacer eso? O sea, yo siendo una inquilina, ¿cómo yo pudiera asegurarme de que esa vivienda o esa edificación ha pasado por ese proceso? Muy simple, porque toda edificación que es formal tiene lo que se llama un permiso de construcción. Igual que nosotros tenemos una cédula, esa edificación tiene su número, que es lo que valida en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Profesor, se había planteado... Que antes... Adelante, Ángel. Sí, que iba a aportar que antes del ministerio, ese trabajito lo era el Ministerio de Obras Públicas. Yo recuerdo que hace unos 15 o 20 años atrás, entre ingenieros, sazonaban mucho el tema de una nueva norma sísmica que se empezaba a aplicar en esa fecha. ¿Sigue todavía vigente esa norma? ¿Ha tenido algún tipo de actualización? ¿Es segura? O sea, una edificación que se construye bajo esa norma en República Dominicana puede resistir el embate de un sismo de 7.2 como el de Venezuela. Aquí hay varias preguntas. Yo voy a tratar de ir una por una. Primero, déjame contestando la pregunta que anteriormente me preguntaban si la edificación es segura. Ahí tiene que ver algo con la normativa. Aquí República Dominicana tuvo una normativa que era provisional, que fue en 1979, pero se mantuvo vigente por 32 años. Imagínense la cantidad de edificaciones que se hicieron con esa normativa. Y aquí hago una aclaración. En realidad no es una normativa, sino le indicaba a uno cómo estimar las cargas sísmicas, que fue lo que ocurrió en el año 2011. Se estableció un nuevo reglamento. Este reglamento toca aspectos de cómo van a ser diseñadas las estructuras, pero sobre todo enfocado
en lo que son, primero, la demanda que vamos a utilizar, las cargas que vamos a utilizar para estimar la carga sísmica y los sistemas que se van a utilizar. Ahora, el detalle de cómo se va a construir y ese tipo de cosas, pues no viene dentro de ese reglamento. Entonces, ¿qué implica? Hay unos cambios significativos en lo que es la demanda de las cargas entre el código de 1979 y el 2011, lo que implica que todas esas edificaciones que fueron construidas con el reglamento anterior deben ser verificadas, deben hacer un estudio para validar si ante esas nuevas cargas pues tendría un buen comportamiento. Ahora, ¿qué sucede? Uno como ingeniero estructural diseña para que las estructuras tengan cierto nivel de daño. La gente eso muchas veces no lo entiende, pero es así, porque si la diseñáramos sin que sufriera daño, pues saldría muy costosa. Entonces, acá entra lo que son los niveles de desempeño. El mínimo que requieren las normativas sísmicas es que se preserve la vida, o sea, que la edificación va a sufrir daños considerables, pero sin que colapse. Que ahora eso, por ejemplo, no se vio en lo que fueron las edificaciones en Venezuela, porque muchas estructuras colapsaron, por tanto, no se cumplió lo del reglamento. Entonces, ahí voy que me hacen también la pregunta de que son seguras, y mi respuesta es no. Nadie puede contestar a ciencia cierta esta pregunta porque la naturaleza es impredecible. Claudia, que está ahí, que es experta haciendo ese tipo de estudios, para lo que está en los reglamentos, que son los mapas de aceleraciones, eso viene con estudios probabilísticos, determinísticos, o sea, estadística, pero es basado en historial. Nosotros en República Dominicana no hay muchos historiales de terremoto y por tanto se hacen muchas estimaciones, pero posiblemente pueda ocurrir un terremoto que sobrepase esa estimación. O sea, que si estimamos que es un valor de 1, puede ser que la aceleración sea el doble. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? O sea, nadie, porque nosotros diseñamos para eso. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el proceso constructivo, porque los detalles que se ponen en el armado se hacen con la intención de que la estructura sufra daño, pero que no colapse. O sea, controlar la forma como va a fallar la estructura para que se puedan preservar las vidas. Profesor Rojas, una pregunta. En otros países, por ejemplo, hablando de técnicas de construcción, etcétera, por ejemplo, México, supuestamente han construido sobre un modelo como que tiembla y se mueve la estructura para que no se caiga. O sea, es como, no sé si le ponen como unos rodamientos abajo. ¿Existe eso? ¿Es muy costoso? ¿Pudiéramos en República Dominicana aplicar ese tipo de estructura en la construcción? Sí, excelente pregunta. Yo estuve en el 2024 como parte de una comisión de acá de República Dominicana. Duramos 21 días en Japón y nos mostraron todo, o sea, lo pudimos ver, lo que nosotros estudiamos en la universidad, lo pudimos ver real ahí, más Japón, que es un país que tiembla tanto la tierra. A mí yo quedé sorprendido por la cantidad de edificios tan altos que tienen, pero ellos se preparan. Eso es lo que menciona, se llaman aisladores. ¿Qué es un aislador? Es como que uno montara el edificio sobre unos patines, y cuando tiembla, pues la estructura se va a mover con los patines. No va a tener, el problema aquí, hay daños es cuando hay deformaciones relativas, o sea, cuando el edificio se mueve así. Si el edificio se mueve como un todo, pues no hay daño. Entonces, en Japón, la mayoría de las edificaciones importantes tienen este tipo de sistema. Acá en República Dominicana, creo que hay el único edificio que tiene sistema de aisladores es el Hospital San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís, que se construyó es reciente. Sí, es reciente. Pero este tipo de sistema definitivamente es el que deberíamos tener, porque eso va a asegurar de que los daños van a ser mínimos. Es muy costoso. Eso no tendría idea. Eso con el tiempo ha ido bajando. Claro. Okay. Ya no era lo mismo 20 años, ya no, ya eso cada vez va disminuyendo el costo porque se hace más popular, pero no tengo idea de la parte económica, pero no hay nada que se pueda, o sea, considerar costoso o no si se va a salvar una Claro, vida. claro, Así 100%. es. Dígame algo, en materia de preparación, ya sabemos que estas cosas que usted estudia, profesora, son impredecibles, nada se sabe, ni nada por el estilo. Creo que en México, vuelvo a México,
habían puesto como unas boyas grandes en el Pacífico que llegaban para poder avisar si había un movimiento y llegar al menos a Ciudad de México y que fuera menor el impacto, pero era sobre la base del movimiento que ya se producía con cierta magnitud. ¿Cómo prepararnos como país para esto que es impredecible? O sea, yo no sé cómo lo hacen los japoneses. Antes de salir al aire decíamos que al menos el viernes, ante el movimiento que hubo, que mucha gente lo sintieron y otros no, al menos vimos gente aquí mismo tenemos un banco aquí al lado, el banco BHD, la gente bajó corriendo sola. Quizás se activaron las alarmas en los edificios gubernamentales, el llamado Huacal, etcétera. La gente bajó en Acrópolis, la gente bajó por mutus propios. Pero, por ejemplo, yo conversaba con una persona y me decía, aquí hay un problema gravísimo. En los hoteles no hay señalización de ninguna naturaleza de qué hacer los turistas, ni en idiomas, ni en nada, a dónde ir, a qué punto alto ir, qué señalización hay ante un tsunami. Hay banderitas para si hay oleaje o no, pero, o sea, ¿cómo trabajar en eso como país para hacerlo parte de nuestra cultura? Yo creo que hemos avanzado culturalmente frente a fenómenos como los huracanes y la tormenta, y con todo y eso, la gente todavía se aferra a la nevera y a un televisor y no hay quien lo saque. Se ahogan con la nevera. Pero ha ido evolucionando eso y la gente respeta más al Centro de Operaciones de Emergencia, a la Defensa Civil. La opinión de ambos, desde ambas perspectivas, profesora. Yo creo que eso tiene todo que ver con el planeamiento urbano. La tragedia ocurre porque obviamente nosotros no estamos preparados, tenemos mucha vulnerabilidad, y no por el hecho de tener mucha vulnerabilidad, porque al final si no hay una amenaza no hay un riesgo. Entonces, lo primero es que tenemos que preparar a la población de qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Ya mi compañero había comentado de que nosotros como población tenemos la responsabilidad de ver, analizar nuestras propias estructuras. Yo hice este diseño, sí siguió los criterios o la normativa, pero le hice un segundo nivel, un tercer nivel. Déjame buscar un experto para que me asesore y me diga si en verdad esto es seguro. También el gobierno tiene que analizar las estructuras, vamos a decir, esenciales, escuelas, hospitales, para asegurarse de que cualquier evento, cualquier escenario que pueda ocurrir, pues estas estructuras se van a mantener en pie. Se supone que no se debería de se tiene que regular el tema de, vamos a decir, el uso de suelos, construir cerca de cañadas, que es donde mayor vulnerabilidad tenemos. Por ejemplo, se vio, escúcheme que le interrumpa, en el pasado que construyeron escuelas casi sobre la falla septentrional. Sí, totalmente. Y también un punto importante es lo que comenté anteriormente, el uso de suelo, saber qué tipo de suelo nosotros tenemos, promover los mapas o los estudios de microzonificación sísmica para que por lo menos los estructuralistas tengan conocimiento de esto es lo que tengo, esto es lo que puedo construir en ese sitio. Eso es algo que aquí, usted lo dice, por ejemplo, si es un suelo rocoso, hay una manera de construir. Si es un suelo arcillosa, hay una manera de construir. Estoy aprendiendo, profesora. Y eso es justamente... Está casi cogiendo un quiz. Sí. Claro. Y eso es justamente lo que estamos viendo en los últimos eventos que han ocurrido en todo el mundo, como el reciente de Venezuela, el de Turquía, en México, y es el tema del efecto de sitio. O sea, muchos de esos edificios que colapsaron en Venezuela se ha podido ver que era por el tipo de suelo en el que se encontraban. Lamentablemente ese tipo de estructura no debió de estar construida en ese sitio, y eso también ocurre aquí en la República Dominicana. Incluso tenemos la normativa, la estamos actualizando y todavía es algo que yo siento que se debería de profundizar. No se toma en cuenta el efecto local y estamos viendo que son lo que están causando las mayores catástrofes en todo el mundo. Ya, profesor. Sí, quería agregar a lo que Claudia dice, que estoy 100% de acuerdo con lo que menciona con el efecto de sitio. Para que la gente entienda, por ejemplo, los terremotos ocurren en la roca, pero ¿qué pasa? A medida que las ondas se van transmitiendo hacia la superficie, pueden encontrar algún tipo de suelo que puede amplificar o no la estructura. O sea, todas las estructuras tienen una cédula de identidad que se llama su periodo natural de cómo ellas vibran. Yo siempre pongo este ejemplo.
Si usted tiene 3 parejas de baile, una que le gusta bailar merengue, una que le gusta bailar salsa y una que le gusta bailar bachata, la emisora viene siendo el terremoto. Las parejas son las estructuras. Si la señal viene y la emisora, la emisora sería el suelo, si coincide con que el suelo amplifica o le toca una bachata, solamente va a bailar la que le gusta la bachata. Señores, pero yo la siento salsa. Entonces eso es lo que ocurre, pero uno debe saber con antelación cuál es la frecuencia, el suelo que yo tengo ahí para uno diseñar contra eso. O sea, usted puede diseñar lo que sea, si sabe cómo se va a manejar cómo se va a comportar el suelo. Lo que pasa es que acá, tengo que decir una verdad, son demasiado, vamos a hablar en buen dominicano, tacaños con eso. Quieren ahorrarse un dinero que te puede salvar la estructura. Pero ¿quiénes? Los ingenieros, los constructores. La mayoría de desarrolladores no quieren pagar lo que cuesta un estudio de suelo. Lo que cuesta aquí se hace un estudio de suelo mínimo, pero no te da la información de, por ejemplo, saber cuál es el periodo, qué es lo que a nosotros nos interesa, porque de antemano, si yo sé cuál es el periodo de mi estructura, yo modifico mi estructura para que nunca coincida, porque lo que hace es que cuando las dos coinciden, bailan juntas y viene lo que llama un fenómeno que se llama resonancia, que puede tumbar los edificios. ¿Cómo vemos eso? Por ejemplo, en el terremoto de México, que fue en el 1987, usted ve estructuras y dice, pero ¿cómo esas estructuras quedaron paradas? Sin embargo, otras se cayeron. ¿Por qué? Lo mismo, porque bailaron al ritmo del terremoto y la tumbó. Entonces, esas son las cosas que uno debe saber para evitar que un fenómeno natural como un terremoto se convierta en una tragedia. Yo siento que yo acabo de vivir años luz con el ejemplo del profesor de la bachata y la emisora, porque, o sea, yo me imaginé el edificio y todo bailando y yo lo entendí, o sea, ya yo lo entendí. Entonces, tengo una pregunta. Usted decía que básicamente a la mayoría de personas que hacen o que se dedican a este tipo de cosas no invierten para poder tener esos estudios a profundidad. Los estudios que se hacen de manera general, que no son los profundos, son estos que no te permiten saber la emisora o el baile que está bailando el edificio. Excelente pregunta. Por ejemplo, aquí te pone la reglamentación, te exige unos tipos de estudios, pero es lo mínimo. Entonces aquí la gente trabaja generalmente con lo mínimo. Entonces, pero uno debe irse como profesional responsable, si es una obra de una envergadura, por ejemplo, un puente, una presa, usted no puede irse o una torre alta o importante de que déjame coger lo que dice el reglamento, vaya más allá, porque usted no sabe lo que está pasando, el tipo de suelo, cómo se va a comportar eso, y sobre todo saber el periodo que tiene, o sea, qué le gusta al suelo para yo jamás, si al suelo le gusta bachata, yo tengo que ponerle una salsa, un merengue, para que nunca coincidan, porque eso es lo que va a hacer que va a amplificar el efecto. Y en base a eso, profesor, pudiéramos hablar de que es necesario que se hagan modificaciones en la legislación, o sea, en base al reglamento, para que esos estándares mínimos pudieran optimizarse. Lo digo desde el desconocimiento, porque en realidad, si es algo que realmente se requiere, o sea, es vital, a modo de las cosas que usted ha dicho, eso debería de ser una conversación. Ahora mismo acaba de lanzarse, ¿verdad? Reciente este año, el nuevo reglamento sísmico de República Dominicana, o sea, 15 años después del anterior, que fue 2011. O sea, acaba de lanzarse. No sé si Claudio tiene conocimiento de si cambiaron los requerimientos o también se exige... En cuanto al efecto de sitio y al efecto local, eso todavía no se ha robustecido. Entonces, esas, por lo menos como recomendaciones, se deberían de incluir de que si tienes una obra de gran envergadura, porque yo entiendo que quizás usted va a hacer su casa y no vaya a invertir en un estudio de este tipo, pero obras importantes debería de ser una obligación, una norma. Hospitales, lugares de alta conglomeración de personas, claro. Hoteles. ¿En qué torre usted no viviría aquí? ¡Ay! ¿En qué sector quizás? No, ahí... Honestamente, por ejemplo, yo no tengo la menor duda que todas estas edificaciones construidas actualmente fueron construidas siguiendo un procedimiento normativo, porque ningún constructor se va a arriesgar a hacer eso. O sea, eso es imposible, pero sí quiero aclarar algo. Las estructuras se van a comportar como se construyen, no como se diseñan. Yo como diseñador puedo tener un diseño perfecto, estudio perfecto, pero si no hay una supervisión técnica que valide que lo que se hizo fue lo que realmente se diseñó, no estamos en nada, porque se va a comportar como se construye.
¿Qué pasa? Aquí siempre me hacen la pregunta, y al ministerio digo, ok, aquí no hay un guardia, un policía por cada obra. Por cada ciudadano. Claro. Lo mismo, aquí entra lo que es la responsabilidad social, porque si usted como constructor sabe que no puede hacer la cosa de una manera sin que antes se lo validen, no quiere hacer, o sea, privar en, como decimos buen dominicano en Tigre, hacerlo antes para que después vayan y se lo revisen, o no hacerlo de forma correcta, porque hay algo social acá. Y eso es muy delicado. Ahora, profesor, en estos tiempos, bueno, aquí se viene construyendo mucho por décadas, y cada presidente saca su librito de lo que hizo, Balaguer hizo tal cosa, todo el mundo saca su librito. Sin embargo, en materia de infraestructura, no menos cierto que en los últimos 20 y tantos años se ha desatado un desarrollo vertical de las ciudades. Hemos tenido un metro, ya vamos por monorriel, hay teleféricos. En materia de garantías y de seguridad, ¿se puede temer andar en el metro hoy en día? ¿Está hecho con el rigor y la internacional, las mismas estructuras que soportan el monorriel, etcétera? Lo digo, claro, usted no la ha ido a evaluar, etcétera, pero por lo que se ve a simple vista, ¿tienen algún tipo de temor? ¿Pudiera existir algún tipo de temor ante estas infraestructuras más nuevas? Aquí veo una excelente pregunta, y sobre todo porque a veces nos llevamos mucho de la apariencia y de la estética. Exacto. Y es como yo le digo, por ejemplo, acá ningún médico, por más especializado que sea, por más eminencia, da un diagnóstico y un tratamiento sin antes pedir hacer unos estudios, ¿correcto? Claro. Lo mismo ocurre con las estructuras. A veces usted puede ver una estructura que se ve estéticamente fea por fuera, pero no quiere decir que por dentro está mal. ¿Por qué? Porque la misma intemperie, hay cosas, por ejemplo, en las obras que son de hormigón armado, o sea, de concreto como la gente lo conoce de forma popular, siempre se le deja un margen, por ejemplo, se llama el recubrimiento por fuera, para eso mismo, para proteger la armadura, que es el refuerzo del acero, de los efectos de la intemperie. El hecho de que usted vea que esté un poco sucio, lo que sea, eso no necesariamente quiere decir que está mal. Por eso yo quiero hacer una observación aquí también, llamar a un poco a la conciencia, que hay muchos colegas que se ponen a estar también escandalizando, diciendo cosas. Si usted no puede, porque usted está viendo algo así, decir eso se va a caer sin usted haber hecho un estudio. Claro. Porque las cosas, las apariencias engañan. A veces uno se ve en excelente estado, pero usted puede tener un cáncer por dentro y no lo sabe. Claro. Lo mismo le pasa a las estructuras. Claro. Y lo contrario, o sea que acá yo voy, o sea, yo no meto la mano en fuego por nadie, pero estructuras de esa envergadura no es verdad que se van a poner a inventar hacerlo así a la ligera. Aprovechando ese comentario, en base a lo de Venezuela, la gente, todo el mundo ha desatado pasiones, o sea, esto es algo que ha conmovido a todo el mundo, y los dominicanos lo han asumido como algo muy suyo. Y hemos visto muchas personas comentando acerca de Venezuela, que si va a pasar aquí, que si no va a pasar aquí. ¿Cuáles son 3 cosas que ustedes han escuchado que me dicen, mira, eso no es verdad? Que ustedes pudieran decir aquí, mira, tal cosa, sin mencionar quién, porque eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy diciendo 3 cosas de las tantas que se han comentado, que ustedes entienden que como que no, porque mira, ese edificio, como tal usted acaba de decir, ese edificio se le ven grietas, eso se va a caer. O sea, ese tipo de cosas. Sí. No les llega. Bueno, la única que yo podría decir es el hecho de que la gente cree que como tembló en Venezuela y ha temblado en otros países, es porque también va a temblar aquí, y como que se desencadenó todos los temblores del mundo. Yo creo que ese es lo único que yo podría decir, que la gente está equivocada porque no tiene nada que ver, incluso... Que no tienen relación uno con el otro. No tiene relación uno con el otro. Ya. Bueno, pues yo creo que ha sido sumamente interesante una vez más haber conversado con ustedes en torno a este tema. Como bien se ha dicho, impredecibles. La única manera de prevenir cualquier desastre mayor es
sumándonos al rigor de trabajar con seriedad, con ética, independientemente que esté escrito o no, pero a partir de lo estudiado, etcétera, saber qué se construye sobre roca, qué se construye sobre arcilla, cómo no hacer coincidir cuando tocan una bachata con el bailador de bachata, recurriendo al ejemplo que usted ponía. Esa es parte de la prevención, parte por hacerlo bien, que las autoridades hagan lo suyo, que el tema de la distribución territorial, ¿cómo se llama? El planeamiento urbano. El planeamiento urbano y toda se haga bien, que es imperdonable que una escuela pública se construya en una falla, Claro. porque deja mucho que decir, por mucho que sea el terreno de un compañerito de la militancia o no, eso es una irresponsabilidad, Entonces, no, ya sabemos que es impredecible un sismo o un terremoto, a diferencia de un huracán y una tormenta, pero no lo aumentemos más los riesgos cuando en nuestras manos está circunscribirnos a dónde construir bien, dónde se levanta una obra de tantos niveles, dónde no se levanta, qué recursos hay. Podemos invertir un poquito más de dinero en hacer otro estudio, otros tipos de estudios, montarnos en los patines, en obras. Por ejemplo, estoy seguro que si se utilizó en San Francisco es porque San Francisco está en una zona altamente sensible para sismos y terremotos, pero bien pudiera utilizarse en otras obras privadas y públicas. De eso se trata. Hay que, yo creo que atender a los niveles de señalización para cualquier tipo de eventos de esta naturaleza. A veces, vuelvo, insisto, y lo comparto con los huracanes, sabemos que viene, bueno, yo vi una persona, la locura es tal y la irresponsabilidad mayor, que cargó con unas sillas y todo de extensión para el malecón porque quería ver un tsunami. Matancita todavía llora ante lo que sufrió en la década del 40 del siglo pasado, del siglo pasado. Entonces, yo creo que hay que ser responsables, hay que ver, hay que atender a este tema de los turistas en los hoteles, la calidad en la construcción. La Guaira es una zona costera, da al Caribe, y lo decía la profesora, muchos de los edificios que cayeron no debieron construirse allí o no debieron construirse de esa manera. Quizás no tuvieron en cuenta el tipo de suelo, no aplicaron ciertas cosas. No quiere decir que no se construyeran, pero hay que construirlo para ese tipo de suelo. Roberto, y también hacernos eco de la información de que hay que, o sea, tenemos que adoptar la cultura de qué hacer, tal cual usted dice. Por ejemplo, nosotros somos un país que hacemos muchísimos eventos. Yo que trabajo en la industria, pocas personas tienen cultura de qué hacer en eventos multitudinarios si ocurriera un hecho como este. O sea, pocas personas tienen conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer, cursos de primeros auxilios. O sea, he hecho cursos y sé ese tipo de cosas, pero yo pudiera contar con mano personas que yo tengo el conocimiento y la certeza de que saben qué hacer en ese tipo de cosas. Y nosotros mismos vamos a muchísimos lugares donde hay muchísima gente y no tenemos cultura de saber qué hacer o cómo hacer. No, bueno, de hecho, el terremoto de Venezuela, estaban jugando pelota y se vio como aquello tembló en el estadio. Este país es un país beisbolero por naturaleza y canero por demás. O sea, aquí todos los fines de semana hay 3 y 4 bodas. Nadie sabe si ocurre un terremoto en medio de una boda, ¿qué hacer? Ni en un festival de música, nada, no existe. Entonces, yo creo que debemos prepararnos. Ya está bueno de especular y de crear historias, improvisar, porque la ciencia habla de un lado y del otro. Los que estudian la tierra por debajo, que es el caso de la profesora Hermoso, y los que estudian la tierra por arriba porque construyen sobre ella, como es el caso del profesor Rojas. A ellos hay que escucharlo para que las instituciones tomen sus medidas, pero para que cada uno la tome también. Yo siempre he dicho, hay cosas en las que también uno como sociedad debe exigir.
Por ejemplo, aquí hubo el lamentable accidente del YECSE, y yo sigo manifestando mi preocupación con el crecimiento vertical de la ciudad, y por ejemplo aquí nadie le pone interés a los ascensores. ¿Quién le da los mantenimientos a los ascensores? A veces hay torres de esas donde viven ricos millonarios que no pagan el mantenimiento. ¿Usted cree que alcanza el dinero para darle mantenimiento a los ascensores hasta que se caiga uno? Entonces, ahí nos vamos a preocupar de quién es el responsable. Usted llega a un ascensor en Estados Unidos y lo primero que se encuentra es un papel que dice último mantenimiento, tal fecha, próximo tal, y el responsable de que se lo dio. Aquí no. Aquí uno no sabe quién le da mantenimiento, quién va a mi edificio a darle mantenimiento a los ascensores. Yo no sé, ni nadie me lo dice. Vaya la misma gente que lo vendió y usted cree que va a decir que tiene un problema. No lo va a decir, pero no se ha tomado una decisión. Por ley lo que dice es que le corresponde a los bomberos. Los bomberos no tienen ni escalera para llegar al quinto piso de un edificio, viejo. ¿Tú crees que va a tener cómo resolver un problema de los ascensores? Entonces, nada, es una cuota de responsabilidad de todos con este tipo de los sismos. No crear fantasía de porque tembló allá, como decía la profesora, va a temblar aquí, viene algo grande para acá. La mejor manera de prepararse o de prevenir lo que pueda ocurrir es prepararse, y prepararse bien. Escuchar a voces autorizadas. Miren, ambos profesores de INTEC, que siempre, cada vez que hay cualquier cosa, tienen una cantidad de profesores, de gente preparada, mandan una lista con los nombres, los teléfonos, uno los llama y aquí están, brindando su información de primera mano. Gracias a Claudia Hermoso y a Norberto Rojas Mercedes, gracias por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.